Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a este seminario, Acelerando el Camino al Daño Cero. Tendremos traducción simultánea. Si usted quiere escuchar nuestro seminario en otro idioma, tiene que apretar traducción simultánea. Me llamo Laís Junqueira y para mí es un gran gusto ser la moderadora de este panel, donde tendremos a 3 expertas en salud de Latinoamérica, de Brasil y de Estados Unidos. Y nuestro gran objetivo en el día de hoy es compartir los desafíos y aprendizajes de los diferentes seminarios sobre daño cero que hemos celebrado en Latinoamérica. Han sido más de 800 profesionales que participaron en 32 instituciones y han generado más de 700 páginas de informes. Y el objetivo en el día de hoy es compartir cuáles son estos retos, estas ideas o insights escuchando de los expertos cuáles son las estrategias, rumbos y tips que utilizan para acelerar nuestra jornada hacia el daño cero y como parte de nuestra iniciativa, Perspectivas sobre el Daño Cero en Latinoamérica, que quien está encargado es Elsevier y el Joint Commission International. ¿Cómo lo vamos a hacer en el día de hoy? Yo les voy a hacer una pregunta relacionada a nuestros talleres, a cada uno de los participantes, y cada uno de los ponentes podrá compartir su experiencia, sus ideas en los 3 temas más importantes, que es el Elsevier Joint Commission International, y tenemos acá a la red de DOR, que representa a instituciones de salud. Las preguntas se refieren a cómo está el camino en la jornada de la protección a la salud del paciente y su seguridad, y vamos a ver cómo es. Es- Esto empieza con la participación de la comunidad y sigue por diferentes temas hasta llegar a la investigación y a la mejora continuada. La primera parte es hablar sobre cómo involucrar la comunidad, cómo administrar la información y la educación y las habilidades de los profesionales. Antes de empezar mis preguntas, yo quisiera presentar a nuestras ponentes en el día de hoy. Tendremos un panel de puras mujeres. La primera es la doctora Elidea Lima, que es directora asistente de calidad corporativa de la red DOR. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gran gusto estar acá, Laís. Nuestra segunda ponente es Francine Westgard. Ella es la principal consultora del Joint Commission International para América Latina. Hola, ¿qué tal, Francine? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francine. Y también tenemos a Daniela Naranjo, que es gerente de cuidados de salud basados en valor de Elsevier para América Latina. Voy a empezar entonces por las preguntas. Para todos los que participan, para todos los que nos escuchan, también pueden mandar preguntas por el chat y yo voy a tratar de incluir las preguntas de ustedes a lo largo de nuestro encuentro. La intención es que sea como una charla, una conversación. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que nos podamos vernos mientras hablamos, y la idea es que cada uno de los ponentes pueda dar su opinión en estas 3 diferentes perspectivas. Vamos a empezar hablando entonces del primer pilar. El primero se refiere a cómo involucrar la comunidad y la alfabetización en salud, que es un trabajo que se realiza antes que ingrese el paciente al hospital. ¿Cuáles son las iniciativas hacia la comunidad para educación e información de la misma? Y a lo largo de estos talleres, hu- hubo ideas muy buenas y uno fue el de la falta de iniciativas más robustas y la prevalencia de abordajes que van lideradas por el marketing en la involucración de la comunidad y en estos esfuerzos de informar, de alfabetizar en salud, llevando en cuenta el daño cero. Considerando este contexto y este desafío,
¿cómo cada una de ustedes piensa que puede ser el rol de su organización o de su institución como una empresa de análisis de datos como Daniela, como de préstamo de servicios o una red tan grande en el caso de El IDEA, para cambiar este escenario de forma colectiva? ¿Cómo nosotros podemos establecer prioridades para involucrar a la comunidad a pesar de que existe una prevalencia de noticias falsas o fake news? ¿Cómo nosotros podríamos aprovechar el potencial de estas iniciativas y actividades para generar la participación del equipo profesional? ¿Será que podrían ustedes compartir un poquito cuáles son las perspectivas que tienen en relación a estos retos y cómo han avanzado, quieren avanzar o han conocido otras iniciativas que puedan ayudarnos? Y empiezo entonces preguntándole a Francine. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar este momento también para agradecerle a Elsevier por la oportunidad que nos brindan en participar en este webinario y también agradecer a las ponentes que me acompañan en el día de hoy por haber podido participar esta tarde. La primera pregunta realmente es muy interesante porque hay algunas maneras por las que nosotros podemos trabajar con los medios de comunicación para que tengamos una salud, una relación más sana. Por ejemplo, estamos muy concentrados en las campañas sobre el resfrío cuando empezábamos, que la estación estaba empezando. Hubo algunas organizaciones con las que trabajo que de hecho utilizaron los medios de comunicación de una forma positiva. Ellos juntaban algunos mensajes y promocionaron así los beneficios de tomarse la vacuna, y todo el objetivo de esta campaña era realmente aumentar el acceso a la vacunación y disminuir el impacto de esta estación del resfrío de influenza. Y esto funcionó en algunas ubicaciones. Es muy interesante porque una organización al día siguiente, hicimos este trabajo y nosotros estamos acercándonos a la estación. O sea, la estrategia funcionó. Los felicito. O sea, utilizar los medios de comunicación como un aliado realmente es muy importante, y establecer esta relación. Y al trabajar también con el equipo, algo que nosotros siempre alentamos es educación, educación y educación. O sea, mientras más información le podamos brindar a su equipo, mejor informados van a estar. Y cuando usted tiene un equipo bien informado, bien preparado, esto significa que tienen las herramientas, el conocimiento y la capacitación, y que están listos para proveer esta información a los pacientes. Y de esta manera, los pacientes pueden tomar decisiones bien informadas en su cuidado y pasan a formar parte del equipo y también parte en la toma de decisiones. Y otra cosa que también importante para Joint Commission Internacional y por la que somos conocidos es en lo que se refiere a ver cómo las cosas se establecen en una organización. Es muéstreme. O sea, muchos de ustedes han pasado por una encuesta internacional de la JCI, y entonces mostramos cuáles son los análisis que realizamos, y el equipo también. Muéstreme cuáles son las políticas para esto, o muéstreme cuáles son las evidencias, cuáles son sus referencias en este sentido o a lo otro. Es un enfoque muy objetivo, basándonos siempre en las evidencias. Muchas gracias. Bárbaro, Francine. Yo voy a aprovechar incluso esta oportunidad en lo que se refiere a los medios de comunicación y también a la formación de profesionales, y paso a Brasil, porque en Brasil nosotros tenemos una persona en el área de la vacunación, no sé si han oído hablar, que se llama Zé Gotinha. Es como Pepe Gotita o algo así. Escuchamos en la campaña de inmunización que era una referencia en la vacunación. Y entonces pasaré directamente a Brasil. Doctora Elidea, le paso la palabra. Muchas gracias. Y yo también quiero agradecerle a Elsevier. Nosotros hemos participado de 5 seminarios y tenemos otros 2, pero
La Rede D'Or tiene 72 hospitales en 13 estados en Brasil. O sea, tenemos realidades muy distintas en nuestro país. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Francine cuando tenemos que primero preparar a nuestros profesionales. Y este pilar es más retador, pero cuando hablamos de educación y habilidades de los profesionales, esta es la base para que nosotros logremos realizar estos cambios. Y eso lo hemos visto muy claramente en esta herramienta del workshop o del taller, para que nosotros pensáramos hacia el daño cero. Todos lo anhelamos y sabemos que todavía estamos lejos de esta realidad. En la realidad de alrededor tenemos 16 hospitales con la acreditación de JCI y esto nos ayuda muchísimo a seguir en este aprendizaje. Pero lo que hicimos después del análisis del taller fue tratar de entender que la curaduría de esta información era importante. Nosotros hemos aprendido muchísimo con la pandemia. Francine nos dio el ejemplo de la vacunación, pero aprendimos también con la información. Eso que nosotros estamos haciendo hace 3 o 4 años, pensaríamos que no podríamos hacerlo, solamente si estuviésemos todas en el mismo lugar. Y lo hemos aprendido. Me parece que también esta información, como Laís ya lo ha comentado, noticias falsas. Entonces nosotros tenemos un equipo que hace la curaduría de la información para traerle a la población un lenguaje más fácil, o sea, sacar un poco del lenguaje científico, técnico y ponerlo en un lenguaje más sencillo. Y hemos utilizado algunas herramientas, una capacitación sobre storytelling para que las personas aprendan a contar una historia, porque así a lo mejor los pacientes puedan entender los riesgos involucrados en lo que hacemos. Y así reforzamos el movimiento de qué es lo que importa para ti. Utilizamos esta campaña, qué es lo que es importante para ti. Es importante porque lo acercamos al paciente a nuestro lenguaje, porque lo más importante es que vaya, camine para evitar el tromboembolismo. Si usted logra tratarme el dolor, yo le prometo que mañana salgo a caminar, porque hoy todavía no lo puedo hacer. Entonces trajimos estas herramientas para involucrar al paciente. También utilizamos las ruedas de conversación para la prevención de caídas, o sea, hablar con el paciente. Muchas veces lo clasificábamos bien, tomábamos todas las medidas, le dábamos las informaciones, pero seguían descumpliéndolas. Y cuando empezamos a hacer estas ruedas de conversación en un determinado día, con fecha y horario, e invitábamos a todos los pacientes que se podían desplazar a un salón y hablábamos con aquel que ya se había caído para que se los contara a los demás. Y entonces vimos que hubo una reducción de eventos porque entendían mucho mejor lo que decía el otro paciente de lo que lo decíamos nosotros. Y también involucrando a los pacientes en los comités de pacientes. Esto es algo que me parece una de las más difíciles, porque primero tenemos que educar a nuestra información para que pueda entender de qué es lo que estamos hablando, porque no a todas las personas logramos involucrar. Hacemos una ronda diaria con la participación de los pacientes, pero no son todos los que logran participar en eso. Y alentamos que se identifiquen quiénes son. Y también utilizar las redes sociales en favor nuestro, o sea, nuestra red de hospitales tiene un canal de información que trata de diferentes temas. Hubo la prevención de las caídas con mucho hincapié y utilizamos los medios sociales para eso. Y también hacemos la diseminación de los datos con transparencia. Y este mes vamos a señalar cuáles son los indicadores, por lo menos nosotros entendemos así en este escenario en Brasil, porque no es una costumbre que las personas diseminen sus informaciones, PAV, el tracto urinario, la letalidad, lesiones, caídas. Nosotros empezamos a mostrar cuáles son los resultados de nuestra red para decir que un cuidado seguro debe ser transparente y eso lo tenemos que enseñar. Pero me parece personalmente uno de los más difíciles porque involucra el lenguaje para el paciente y también que él esté realmente involucrado en el cuidado, que todavía no es una cultura que tiene. Muchas gracias, doctora Elidea. Mientras usted hablaba, yo leí la materia y el cuidado de cómo redactar esta nota periodística, o sea, cuanto menos, mejor, porque cuando uno mira
una gráfica y ve que los números son bajos, no va a entender que mientras menos es mejor, ¿no es cierto? Incluso observé el cuidado que ustedes han tenido y es muy bueno dar este ejemplo. Y ahora me paso a Colombia. Daniela, cuénteme, ¿cuál es su perspectiva sobre el tema? Bueno, quiero empezar por decir que estoy de acuerdo con lo que mencionaba la doctora Lideia y también Francine. Este es uno de los pilares más retadores, sobre todo porque el papel de las instituciones de salud tradicionalmente no ha sido llegar a la comunidad, sino que la comunidad llegue a ella. Y yo creo que de ahí parte un punto que es bien complejo para todos los prestadores de salud y para todas las instituciones de salud, y es cambiar un poco esa mentalidad y empezar a llegar a la comunidad, independientemente de si la comunidad está hospitalizada y está internada en institución. Ese es un primer punto que siempre es retador y es ese cambio de chip que deben hacer las instituciones y que varias las están haciendo. Sabemos que Regidor está haciendo varias iniciativas en este aspecto. Sabemos que otras instituciones en Colombia, en Perú y en otras partes también lo están haciendo, pero ya es un primer punto que es complejo. El segundo que también se tocaba es el contenido y la información. No solamente tenemos problemas de informaciones falsas, tenemos una sobrecarga de información impresionante que no hemos tenido en otros momentos de la historia, y esto hace que, y además una accesibilidad a esa información mayor, lo cual hace que las personas, ahorita por ejemplo con ChatGPT, las personas lo que les responda a ChatGPT es palabra de Dios, prácticamente. Si ChatGPT lo dijo, siendo una inteligencia que está basada en un montón de información, tiene que ser cierto porque tiene mucha información. Entonces empezamos también a luchar en cómo empoderar al paciente para poder discernir e identificar qué información es valiosa y cuál no lo es. Y ese es un reto que va más allá de las instituciones de salud e inicia en la formación de las personas, que es un reto grande. Pero también en esa parte de contenido nos hemos dado cuenta que uno de los retos más grandes que hay en términos de participación y alfabetización de la comunidad es que el contenido clínico típicamente está en términos clínicos y no en términos que el paciente entienda y pueda identificar. Entonces, desde el Sevier, que siendo una compañía que se dedica precisamente a generar información basada en evidencia, uno de los esfuerzos grandes que estamos haciendo es expandir los tipos de contenido que tenemos nosotros para incorporar contenido que sea fácil de entender para el paciente, ya no solamente para el clínico que apoya a ese paciente, sino también para el paciente. Por último, quería también resaltar que hemos visto que muchas de las iniciativas, como lo mencionaba por ejemplo Francine, van enfocadas en campañas que quedan en un momento del tiempo y que después no se replican. Y creo que eso también es una cosa que tenemos que trabajar mejor, porque si yo solamente realizo mi campaña de alfabetización de un único canal y siento que ya cumplí con mi deber de alfabetización, pues realmente me estoy quedando corto. En estas iniciativas, una de las cosas que estamos realizando en el Sevier es proyectos en donde no solamente se lleva contenido o una campaña puntual a la población final, sino que se hacen procesos de capacitación y de empoderamiento de personas de la comunidad para seguir replicando esa alfabetización. Tenemos un proyecto que se realizó en Camboya, de hecho, en donde buscando mejorar la mortalidad infantil en una comunidad de Camboya, se hizo una capacitación junto a un equipo de enfermeros de las mamás que estaban dentro de esa comunidad, que tenían niños, para explicarles qué era desnutrición, cuáles eran los signos y síntomas de desnutrición y cómo se debía alimentar de forma correcta a un niño. Y el propósito de esto no era que el Sevier llevara una capacitación o un equipo clínico llevara una única capacitación a la población, sino que quedaran personas empoderadas en esa comunidad para garantizar que estas capacitaciones y este conocimiento se replique dentro de la comunidad. Y uno de los resultados muy bonitos de esta experiencia fue que de las mamás que participaron, porque fueron más o menos 15, 13 de esas 15 mamás pasaron de darle una comida a sus hijos por día, o dos máximo, a darle 3 comidas al día a sus hijos, porque ellas no sabían
que un niño debería comer mínimo 3 veces al día. No tenían esa información y al no tener la información, las decisiones que toman no van a ser informadas y no van a ser aceptadas. Entonces creo que esos son algunos de los elementos que hemos detectado dentro de los talleres y dentro del trabajo que hacemos con las instituciones de salud y que esperamos poder apoyar y colaborar más desde la perspectiva de el Sevier como generador de contenido. Muito obrigada, Daniela. Muchas gracias, Daniela. Yo que voy a hacer un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora en este panel, con los principales tips o las experiencias que han compartido ustedes. La participación de los medios de comunicación. Es posible utilizar los medios de comunicación con redes sociales, con un esfuerzo de transparencia de datos o con campañas específicas para vacunación y otras. Y sumamente importante que nosotros tengamos también la educación de los profesionales, porque son ellos los que van a llevar adelante esta información y esta educación a los pacientes y a la comunidad. Algunos ejemplos fueron la rueda de conversación, técnicas específicas para contar historias como storytelling y también el comités, la participación de los pacientes en ellos. Y muy importante es acercarse a la comunidad a pesar de que esta no es la orientación de gran parte de los hospitales, pero es importante que nosotros empecemos a cambiar esta mentalidad. Y también es muy importante que el contenido que se comparte sea un contenido adecuado, con un buen nivel de lenguaje, con la comunicación adecuada y también lidiando con los retos que tenemos de mucha información, logrando darle capacidad al paciente para que podamos hacer con que la información llegue hasta el público y que se escuche y se entienda por parte de él. Y otra idea también son proyectos que preparan a la comunidad misma para que ella después pueda ser responsable por estas iniciativas y para que ellas sigan dándose aún sin la influencia de un factor externo, sea el Sevier, la red de DORT o Joint Commission o cualquier otro factor externo, que la comunidad pueda utilizarlos como un apoyo, pero que ellos sean la fuerza motriz de estos proyectos. Y ahora pasamos entonces al pilar siguiente, que es el pilar de cómo administrar la información o cuidar la información. Y acá tenemos algunos retos que están relacionados a cómo la información se administra al interior de la institución, muy concentrado, por ejemplo, en políticas, procedimientos, cómo se vuelven una práctica y cómo tienen vida en una institución. Y las principales ideas que hemos tenido a lo largo de los talleres tienen que ver con la capilaridad del contenido de las políticas y procedimientos, que es exactamente cómo llega a cada uno, lo que termina por aportar para la baja adhesión, de cómo voy a adherirme a algo que no conozco, y también una brecha entre la práctica y la teoría, y una gran oportunidad de involucrar al equipo en estos esfuerzos. La primera pregunta que quisiera hacerles es, ¿estos desafíos que recién nombré tienen algún sentido para ustedes? ¿Ustedes lo han escuchado en otras instituciones? ¿Esto forma parte de una realidad también de otros países e instituciones? Y en segundo lugar, ¿cómo podríamos pensar en algunas estrategias para afrontar estos desafíos? Voy a empezar ahora por Brasil con la doctora Elidea. Cuéntenos un poquito cómo ustedes trabajan con la gestión de la información. Para mí tiene mucho sentido y también es un gran reto, no por casualidad que ustedes lo plantearon, ¿no? Que son los desafíos más grandes. Yo siempre vuelvo al modelo de excelencia de la gestión, que debe haber un liderazgo que conozca al mercado y al cliente y que establezca la estrategia para alcanzar los objetivos. Pero esto solamente se da si tenemos a las personas que ejecutan estos proyectos y los vuelven en información. Tenemos un gran reto que es conocer los procesos y tener a las personas capacitadas. Y lo vamos a decir en el tercer pilar, para que todo esto se vuelva información. Y acá defiendo el modelo de JCI, con el cual siempre aprendemos mucho, porque ella establece una premisa de documentos obligatorios de nuestra práctica. O sea, ella ya nos da el rumbo de qué es lo que necesitamos para comunicar.
Y acá tenemos los desafíos. En primer lugar, la herramienta para tener esta capilaridad, porque todavía en nuestra realidad tenemos una gran fragmentación entre el historial electrónico y dónde están ubicados estos documentos, que esto no siempre o casi nunca, esto está integrado para facilitar, como dijo Laís, la parte que yo sé que es lo que tengo y que sea fácil de acceder. O sea, el primer desafío son las herramientas, sí, porque tenemos la herramienta de un instrumento que junte em, el historial clínico a los documentos y cuando lo tengo definido, cómo conformar estos protocolos con los protocolos para la toma de decisión. Y utilizamos esto como algo que se administra, que JCI también nos pregunta, ¿cuáles son los protocolos de prioridad? No podemos decir que nosotros vamos a administrar todos los protocolos de la institución. Nosotros tenemos 70 protocolos que están publicados para todos los hospitales, pero nosotros administramos 5 o 6. Estos son los que efectivamente seguimos muy de cerca para poder mostrar la mejora en relación a la gravedad y a las líneas de cuidado prioritarias, pero para alcanzar esta capilaridad, le tenemos que mostrar que estos protocolos deben utilizarse para la toma de decisión. Y cuando tengo una herramienta que me facilita la integración del historial clínico y una toma de decisión basada en las evidencias, es más fácil incluso utilizar otra herramienta que es muy importante, que son las capacitaciones basadas en simulaciones de realidad, pero solamente podré hacer una simulación si es que tengo el contenido, porque si no voy a capacitar a lo mejor mal, ¿no es cierto? Me parece que este es lo que nos brinda la discusión de cuáles son las herramientas para respaldar una decisión clínica que nosotros necesitamos, cómo estas herramientas pueden integrarse y cómo nosotros vamos a convencer en la otra punta. Esto no es algo de calidad que solamente se utiliza en calidad para obtener una acreditación. La JCI publicó un documento que se refiere a la casa de la calidad, donde el techo es la acreditación, pero la base es la estructura, proceso y el resultado. Y en esa estructura yo tengo que tener mi perfil epidemiológico, qué es lo que tengo que cuidar en términos de protocolos. O sea, al final, todo está junto, va de la mano. Y por eso me encanta cómo ustedes han trabajado en los talleres que nosotros pudimos participar, porque separa pilares, cosas que nosotros vemos en el día a día. O sea, para organizar este modelo mental y entender que nosotros podemos trabajar en cada una de las áreas para que después todas puedan ayudarnos a disminuir estos daños y alcanzar el cero. Muchísimas gracias, doctora Elidea. Daniela, te paso la palabra. De acuerdo con la doctora Aridea, muchas veces se piensa en la gestión de la información en las políticas y procedimientos como algo del área de calidad que está aparte del área clínica y de los procesos clínicos. Al final es lo mismo y el propósito es precisamente impactar esos procesos. ¿Qué hemos notado nosotros en las interacciones que hemos tenido con los hospitales y con los clientes que actualmente tenemos? Que uno de los retos principales es que el personal que realmente tiene que ejecutar ese procedimiento o esa política no fue involucrado en la generación de la política. Esa es una de las cosas que hemos visto que es uno de los retos principales. Y el segundo es que no hay una colaboración interdisciplinar real en la generación del protocolo. Entonces, muchas veces el médico genera un protocolo para la condición en donde la participación de las otras disciplinas es el 70% y lo pasa para una verificación final. Muchas veces las enfermeras y las otras disciplinas no están empoderadas para decirle al doctor, qué pena doctor, pero esto no es cierto y así no se hace. Y entonces termina habiendo un protocolo que no es realmente implementable y practicable por el equipo. Lo que estamos haciendo en el Sevier para tratar de trabajar y pues apoyar un poco en este pilar es llevar soluciones de contenido que puedan operativizar esos procedimientos dentro del flujo de trabajo de los profesionales clínicos. Entonces, en vez de pensar solamente en tener un PDF, un documento muy bien estructurado, donde está toda esa información del procedimiento, de los procesos que hay que realizar, ver cómo esta información de una forma estructurada
se puede llevar precisamente esos flujos de historia clínica utilizar en la práctica. Y otro elemento que estamos trabajando ahora es también empezar a hacer talleres y empezar a hacer trabajos con las instituciones, trayendo el concepto de salud basada en el valor. Porque cuando uno empieza a revisar el concepto de salud basada en el valor, que muchas veces se simplifica, bajemos los costos e incrementemos la calidad y ya tenemos salud basada en el valor, pues realmente pues eso no nos dice nada. Cuando uno empieza a revisar el paso a paso de implementación de un proyecto de salud basada en el valor, empieza a revisar la importancia de, desde el primer momento, tener un equipo empoderado y empezar a empoderar un equipo interdisciplinar en donde todo el mundo respete realmente el aporte que la otra persona está realizando al proceso. Y empezar a revisar también qué actividades se hacen en la realidad que aportan al paciente y qué actividades no están aportando nada al paciente y deberíamos replanteárnoslas y ver cómo podemos mejorarlas. Y empezar a paso a paso y punto por punto y elemento por elemento a evaluar de una forma consciente y real qué está aportando y qué no está aportando en esos procesos. Es un proceso largo, es un proceso difícil porque yo no lo puedo hacer para todo. No me alcanzaría el tiempo y no me alcanzaría además el personal y los recursos para poder evaluar todos los procesos de una forma tan concienzuda y tan detallada. Entonces hay que empezar a buscar equilibrios donde tengamos una serie de procedimientos de base y empezar en prioridades a evaluar y a replantearnos las actividades que se están realizando en la práctica en pos de mejorar la atención del paciente. Eso sería lo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, muito obrigado, Dani. Muchas gracias, Dani. Volvemos a Francine. Me encantó esta pregunta. A mí me encanta porque yo estoy desde el comienzo pensando en este tema. Todos nosotros sabemos que la política determina la conducta, por lo tanto tenemos que tener muy buenos documentos establecidos, no solamente políticas y procedimientos, sino que también rutas, guías, protocolos, porque todos ellos son herramientas importantes para poder ofrecer esta atención a la salud. Podemos pensar cómo la tecnología está avanzando tanto y nosotros estamos desplazándonos un poquito más despacio que la tecnología. Entonces piense, por ejemplo, en un doctor o doctora que tiene un paciente y tienen que prescribir un antibiótico hoy en día. ¿Qué antibiótico van a elegir? ¿Cuáles son las herramientas que dispone en el registro electrónico o en el material de referencia de que disponen? Una vez que han elegido el antibiótico correcto, ¿qué es lo que pasa? Habrá entonces una prueba de seguimiento. ¿Qué es lo que las demás personas deben observar en lo que se refiere a reacciones positivas y negativas? O sea, todos estos aspectos son sumamente importantes y deben ser orientados por los documentos que el hospital redacta. ¿Cuáles son uno de los más grandes desafíos cuando nosotros consultamos a algunas instituciones en relación a los documentos? Están desactualizados. Las referencias, si las personas no están bien informadas en relación a los documentos de las organizaciones más grandes o más complejas, más difícil es realmente poner en práctica todos estos procesos de que los documentos definen y prescriben. O sea, hay que pensar en todo eso. ¿Cómo nosotros preparamos al equipo, a los profesionales? ¿Será que están cuando los educadores o los gerentes, cómo podemos tratar a las personas que trabajan por turnos o que trabajan solamente los fines de semana? O sea, estos documentos deben conducir la conducta o el comportamiento. Hay que compartir algo que sea muy interesante que nosotros hemos aprendido en Joint Commission, que hace la acreditación de los hospitales en Estados Unidos. Hicimos una revisión retrospectiva de los hospitales que han sido estudiados y encontraron que el 60% de los hallazgos en las observaciones durante la encuesta se basaban no
en los profesionales que no cumplían con sus mismas políticas y procedimientos. Hay que pensar, no son los estándares o los padrones que causan los puntajes durante la encuesta, pero es el no cumplimiento con los documentos. O sea, nuestros estándares son como que un marco para que los líderes utilicen, pero usted tiene que tener un proceso. O como Carolina dijo, tenemos algunos documentos o tenemos algunos estándares que hay que tener un documento que lo respalde. O sea, realmente esto está desarrollando documentos, es toda una serie de habilidades, ¿no es cierto? Una buena política debe valer la pena, porque uno no quiere ser demasiado largo, pero usted quiere ser conciso y claro para que todo el equipo que está trabajando en el turno de la noche sin supervisión pueda utilizar este documento, saber qué es lo que tienen que hacer y poder ofrecer esta atención basada en la descripción, en la política, en la directiva, en el protocolo. O sea, yo podría hablar sobre este tema por horas, pero es algo tan clave que nosotros tengamos un buen programa documentado para ayudar a todo el personal a ofrecer esta atención a la salud. Muchísimas gracias, Francine. Yo voy a tratar de hacer de nuevo un resumen de las respuestas que ustedes me han dado. Y quisiera recalcar acá las herramientas y la necesidad de herramientas que estén integradas en el flujo de la toma de decisión y de trabajo de los profesionales. La necesidad también de capacitar con una simulación de la realidad, pero para que los podamos hacer, necesitamos también tener un contenido. Y este contenido no puede ser en un idioma de calidad o solamente para el sector de calidad. Tiene que ser un contenido que quede claro, que sea claro y que sea una manera de apoyar o respaldar la toma de decisión de dichos profesionales. También hemos entendido que muchas veces los profesionales no están involucrados en la creación de dichas políticas y la falta de su participación multidisciplinaria termina por generar un documento que no corresponde o que no es útil porque no se puede poner en práctica por todo el equipo. Y también hemos hablado de nuevo sobre la solución de contenidos que formen parte del registro electrónico. Y Daniela también se refirió a algunas sesiones de salud basada en valor y cómo queda muy claro que mientras se aclaran cuáles son los pasos de un proyecto de salud basada en valor, queda clara la importancia de la integración del equipo multidisciplinario y también de la comprensión de las actividades que suman al paciente y los que no añade nada al paciente. Y esto se refiere a las políticas y a los procedimientos.